Amén, que el Señor nos siga bendiciendo. Que les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, quien le da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual en este día domingo 11 de julio del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y así de esta forma le damos inicio a este servicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas. Y así a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos encargados de clase junto a sus hermosas familias. Dios les bendiga a ellos. Así también a quienes hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos. Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y oramos ante la presencia del Señor, dándole gracias por esta hermosa oportunidad. Amén. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos concede poder estar reunidos en estos medios de gracia, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar, pidiéndole que usted derrame de su presencia, de su poder, ponga la gracia, la sabiduría, la inteligencia, y así, Padre Celestial, te pedimos por aquellos, Señor, que ya están conectados hasta a estos medios de gracia, Padre Celestial, pidiéndole que usted les bendiga, y aquellos, Señor, que están por conectarse, que usted, Señor, los pueda bendecir, pueda ser de gran provecho, Padre Celestial, esta escuelita dominical. Muchas gracias, Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos en la palabra y la poderosa enseñanza a nuestro hermano oficial diácono, nuestro hermano David Duarte Frede. Que Dios revista de su gracia a su Hijo. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos, en esta mañana. Saludo a nuestros pastores. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Dios siga bendiciendo y guardando sus vidas. Damos gracias a Él una vez más por concedernos esta nueva oportunidad de tener la posibilidad de participar de nuestras escuelas dominicales. Así que damos gracias a Él una vez más por concedernos este privilegio que tenemos. Bien, amados hermanos, quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27. Tendremos la lectura. El texto central lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Bien, damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por concedernos esta oportunidad de seguir estudiando su palabra y así enriquecer nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas en medio de estos tiempos tristes, dolorosos, angustiantes para muchos, y que la palabra del Señor traiga consuelo, traiga paz, traiga esperanza a nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad. Bien, amados hermanos, gracias al Señor también porque hemos podido seguir avanzando en el estudio de su palabra y hemos ido aprendiendo y entendiendo más la Escritura, el propósito de ella en nuestras vidas y cómo se fueron dando todas estas cosas para el beneficio de nuestras vidas en estos tiempos y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para darnos la salvación y la vida eterna. Vemos entonces en este pasaje cómo nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que si alguno quiere ser sus discípulos. La semana pasada vimos cómo Jesucristo comienza a declararle a sus discípulos que le era necesario a él ir a Jerusalén, y vimos que eran 3 las razones, las causas por la cual le era necesario ir a Jerusalén. Primero vimos que tenía que padecer mucho. Segundo, que tenía que morir. Y tercero, que tenía que resucitar. A lo cual también vimos que el apóstol Pedro, tomándole aparte, le reconviene para que no vaya a Jerusalén. Le habla, le lisonjea, diciéndole que no era necesario ir a Jerusalén y pasar por estas cosas que él estaba diciendo que le era necesario ir a Jerusalén. Vemos que Jesucristo reprende severamente a Pedro por esta insinuación que le estaba haciendo de no cumplir con este ministerio que se le había encomendado. Pero vimos también que detrás de estas palabras había un espíritu que estaba actuando, y este espíritu era nada menos que Satanás, el diablo. Y ahora entramos en este pasaje bíblico donde Jesucristo les dice a sus discípulos que si alguno quiere ser un discípulo de él, y vemos que hay en este pasaje bíblico, si alguno dice quiere venir
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 prerrogativas para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos acá es que Jesucristo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Humanamente, con estas prerrogativas de negarse, de llevar una cruz y seguirle a Él, nadie quisiera ni nadie quiere humanamente tener un Señor, un Maestro que está exigiendo y pidiendo tales cosas como esta. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién quiere cargar una cruz, entendiendo el concepto de la cruz? ¿Quién quiere seguir a una persona y depender de esa persona cuando me está exigiendo estas 3 cosas? Humanamente, nadie quiere. Nadie querría, de forma lógica, seguir a un maestro con estas características, que me está pidiendo estas cosas. Por el contrario, yo no seguiría a una persona así. Yo no ni pensaría en ser un discípulo de una persona que me está pidiendo que me niegue a mí mismo, que cargue una cruz y que le siga, que dependa de él. Humanamente, nadie quiere seguir a un maestro con estas características, que me pide estas 3 prerrogativas. Pero sin embargo, esa es la exigencia que nuestro Señor está colocando para ser un discípulo de Él. 3 prerrogativas para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primero que vemos es, dice acá, si alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que vemos es que nadie quiere o nadie querría en su sano juicio querer seguir a un maestro con estas características. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que ver es que sí hay personas que siguieron a nuestro Señor Jesucristo en los tiempos bíblicos y también en estos tiempos. Pero si humanamente nosotros no queremos seguir a una persona así, si humanamente nosotros no queremos ser discípulos de un maestro que pide estas cosas, ¿cómo es entonces que los discípulos siguieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo es entonces que en estos tiempos nosotros queremos seguir y seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Tiene que haber algo superior, tiene que haber algo que va más allá de nuestra comprensión humana para poder ser verdaderamente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos, por ejemplo, a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, al apóstol Pablo lo encontramos aquí hablando de la iglesia de Galacia y hablando cosas profundas como eran las que hablaba el apóstol Pablo según la revelación que Dios le hacía. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, vemos aquí al apóstol Pablo dando gracias al Señor por los hermanos de Galacia. ¿Y por qué daba gracias? Dice él acá: amados, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. Por eso daba gracias el apóstol Pablo, de que Dios había escogido a estos hermanos de Galacia. ¿Y para qué los había escogido Dios? Dice, Dios haya escogido desde el principio. ¿Cuándo lo escogió? Desde el principio los había escogido, desde antes de la fundación del mundo. Dios había hecho una elección sobre estos hermanos, sobre estas personas. Y esta escogencia, esta elección que Dios ha hecho libre y soberanamente, dice que esta elección, esta escogencia que Dios ha hecho es para, dice acá, para salvación. Para eso Dios ha escogido
a un pueblo, a hombres y mujeres, desde el principio hasta ahora y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguirá manifestando esa elección, esa escogencia que Dios ha hecho sobre estas personas, hombres y mujeres. Esta elección que Él ha hecho es para salvación. Así que eso es lo primero que debemos de entender, que Dios ha hecho una elección, que Dios ha hecho una escogencia sobre nuestra vida, y esta escogencia, esta elección es para salvación. En San Juan capítulo 6, nos encontramos con este pasaje bíblico donde vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos en estos siguientes términos. En el versículo 65, Jesucristo dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuese dado por el Padre. Vemos entonces, si lo relacionamos con lo que estamos viendo acá, si alguno quiere venir en pos de mí. Vemos aquí en el 65, versículo 65, dijo, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Humanamente no podemos venir a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible para nosotros ir a nuestro Señor Jesucristo, y para cualquier ser humano es imposible ir o venir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice acá, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Esta es una imposibilidad universal, abarca a toda la humanidad, no a algunos, o en algún tiempo, o en alguna localidad física, sino que es para todos los seres humanos a lo largo de la historia, en todo el globo, en todas las circunstancias, en todo el tiempo. Ha sido imposible para el hombre venir a Jesucristo. Algo tiene que ocurrir fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras capacidades, fuera de nuestro entendimiento. Algo tiene que ocurrir para que uno pueda ir a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos responde nuestro Señor Jesucristo diciendo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces nuevamente vemos que Dios escoge, y que esta elección, esta escogencia que Dios ha hecho es para que vaya posteriormente a nuestro Señor Jesucristo y sea así un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho una elección. Y en el versículo, seguimos en este texto, dice, desde entonces, después que Jesucristo pronunció esto, desde que nadie puede venir a Él si no le fuere dado por el Padre, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces vemos que este retroceder de estas personas, este volver atrás y ya no caminar con Jesucristo, ya no andar con Él, era simple y llanamente porque no eran escogidos por Dios el Padre. Dios no había hecho una elección sobre sus vidas para que fueran discípulos, seguidores y tuvieran la vida eterna. Por eso que volvían atrás. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Acaso ellos también querían volver atrás como los otros discípulos? A lo cual el apóstol Pedro, Simón Pedro, respondiendo dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Había otra persona a la cual ellos podían ir? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta del apóstol Pedro. ¿A quién más iban a ir? ¿Quién más podía tener palabras de vida eterna que podían calar en lo profundo de su corazón? ¿Quién más podía pronunciar palabras que le dieran vida a esos cuerpos, a esas almas muertas que nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién más podían ir? Y ellos sabían y reconocían y habían entendido. Y nosotros dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro, que interpretaba también y representaba a los demás discípulos. A lo cual Jesucristo responde. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Nuevamente vemos el principio de elección, el principio de escogencia, que Él escogió a los 12. Lo dice aquí claramente nuestro Señor Jesucristo. ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dando a entender con eso que Judas Iscariote era esta persona que era el diablo, uno que Él lo había escogido para ser su discípulo, pero que no lo había escogido para salvación, para vida eterna. A los otros 11 sí, vemos cómo termina Judas Iscariote, terminando él con su vida, colgándose y nuevamente cayendo y reventándose de donde cayó. Así terminó su vida en el escenario de esta tierra. Pero ¿qué pasó con los otros 11 discípulos? Ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos quedó a mitad de camino. Todos los 11 restantes discípulos terminaron su carrera. Cumplieron con su ministerio que el Señor les había encargado. Pasaron por diferentes situaciones, pero todos concluyeron con su ministerio de forma victoriosa. Dios nos bendiga. Entonces vemos este principio de elección que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Es por eso que el Señor dice acá: si alguno quiere venir en pos de mí, nuevamente, el hombre natural no quiere venir en pos de nuestro Señor Jesucristo, porque son muy altas las demandas para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy alto el precio que hay que pagar por ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dije que hay que pagar un precio muy alto por ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No dije que hay que pagar un precio muy alto por nuestra salvación, porque no tenemos cómo pagarla. No tenemos cómo pagar la salvación de nuestra alma. Jesucristo fue el que pagó el precio por nuestro pecado para redimirnos de la condenación eterna. Él pagó el precio. Y no hay otro precio, no hay otro valor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, fue el precio que se tuvo que pagar para redimirnos, para rescatarnos. Y eso lo hizo única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Él lo hizo. Pero como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pagar un precio muy alto. Muy alto es el precio que tenemos que pagar por ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ayudó a sus discípulos, a sus apóstoles, y Él también nos ayudará a nosotros. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar por ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? La primera prerrogativa nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La primera prerrogativa, la primera demanda, la primera exigencia, negarnos a nosotros mismos. ¿Y en qué consiste esto de negarnos a nosotros mismos? Nosotros buscamos el placer, buscamos el bienestar, buscamos la comodidad, buscamos el reconocimiento, buscamos la satisfacción, buscamos la sanidad, estar siempre sano, tener de todo, que no nos falte nada, los mejores vestidos, los mejores trajes, los mejores autos, las mejores casas, los mejores hoteles, lo mejor de todo. Lo mejor de todo buscamos nosotros humanamente. Eso es lo que el hombre natural busca, lo mejor. Pero aquí Jesucristo nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejarnos morir para que muera yo y viva Cristo en mí. Dios nos bendiga. Y la segunda prerrogativa dice: negarnos a nosotros mismos y toma tu cruz. Tomar la cruz. Para nosotros a lo mejor es algo desconocido, pero bueno, hemos estudiado la palabra del Señor y sabemos el concepto que hay detrás de la cruz. Para los discípulos, cuando Jesucristo les dice esto, no era algo desconocido para ellos. Israel en este tiempo estaba bajo el Imperio Romano, estaba siendo gobernado y subyugado por el Imperio Romano. Y alguien que se levantara en contra del Imperio Romano tenía que pagar el precio por eso. El precio por levantarse en contra del Imperio Romano, el precio también que se pagaba por
matar a otra persona era la muerte, pero no era una muerte común y corriente. Los romanos hacían que las personas que se levantaban contra el Imperio Romano pagaran el precio de esto colgándolos en una cruz, crucificándolos. Los crucificaban. Y eso era para los judíos de aquel entonces algo que ellos conocían y sabían cómo se daba en esta situación, cómo las personas morían crucificadas. Seguramente los discípulos en alguna ocasión o en más de alguna ocasión fueron testigos de cómo crucificaban a algunas personas y cómo morían en aquella cruz. Y por lo tanto, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos que tienen que tomar su cruz, ellos entendieron a qué se refería. Y estas personas que eran condenadas a morir crucificadas tenían que tomar su propia cruz, cargarla, llevarla hasta el lugar donde iban a ser crucificadas. Así que tenían que tomar su cruz y llevarla hasta el lugar donde iban a morir crucificados. Así que cuando Jesucristo les dice, y toma tu cruz, entendieron a lo que se refería. El concepto que hay detrás de tomar la cruz es la muerte, morir. Por eso que el texto que hemos leído, Gálatas capítulo 2, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo entendió el concepto de la cruz. Sabía que la cruz significaba morir. Y él había muerto. Ya no vivía él. Ya no vivía Saulo de Tarso, sino que ahora era Cristo el que vivía en él. Y así pasó con los 11 discípulos. Y así debe de suceder también en nosotros en estos tiempos. No vivir yo, a mis deseos, a mis apetitos, a mis intereses, a mis gustos, sino que sea Cristo en mi vida. Morir yo para que viva Él. Entonces, entendieron los discípulos el concepto de la cruz, que era morir. Y agrega nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a alguien indica que uno depende de esa persona, que Él es esa persona que me provee, que me sustenta, que me mantiene. Y esa es la dependencia que nosotros debemos de tener de nuestro Señor Jesucristo, depender de Él y solamente de Él. Y eso es lo que Jesucristo les dice entonces a sus discípulos. Estas son las 3 prerrogativas, estas son las 3 exigencias, las 3 demandas que nuestro Señor Jesucristo nos hace como discípulos. Primero, negarnos a nosotros mismos. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguirle a Él. Sin elección sobre alguna de ellas, sino tenemos que seguir y cumplir con las 3 demandas. No que yo quiero solamente negarme a mí mismo, pero no voy a tomar mi cruz y no le voy a seguir. No, son las 3 demandas que el Señor exige como discípulo de Él. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y el texto sigue, dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida. En el Evangelio alguien dijo que para los cristianos, perder para ganar. Y ganar para el mundo es ganar para perder. Es decir, nosotros para ganar la vida eterna tenemos que perder todo en este mundo. Pero el mundo quiere ganar todo, pero pierde la vida eterna. Dios nos bendiga, amados hermanos, para que nos armemos de este concepto, para que tengamos claro esto, que aquí en la tierra nosotros tenemos que perder, pero vamos a ganar la vida eterna. El mundo busca sus placeres, sus deleites, quiere ganar aquí todo lo que pueda ganar, no perder nada. Pero lamentablemente el fin es que pierden la vida eterna.
Dios nos bendiga. Entonces nos dice acá, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Es la lógica del mundo. Así vive el mundo. Así entienden las cosas el mundo. Quieren eternizarse. Quieren prolongar lo más posible su vida y no quieren pensar en el día de mañana, no quieren pensar que la muerte llega. Y quieren de una u otra manera aferrarse a esta vida. No desprenderse de esta vida. Porque no entienden que hay una vida eterna que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos se aferran a las cosas de este mundo. Pero nos dice acá, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios nos bendiga, amados hermanos. Hallar la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, amados hermanos, como dice acá, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros hemos perdido nuestra vida, amados hermanos. Los discípulos perdieron su vida. Ya no vivían ellos para sus intereses, para sus negocios, sino que ahora vivían para Cristo. Así también nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos para nosotros? ¿Vivimos para nuestros deleites? ¿Vivimos para nuestros intereses? ¿O vivimos para Cristo? Dios nos ayude, amados hermanos. Entonces, vemos acá que dice, y todo el que pierda su vida por causa de Él, por causa de nuestro Señor Jesucristo, la vamos a hallar. Dios nos bendiga. Porque, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Dios nos bendiga. Porque ¿qué aprovecha el hombre si consigue todo lo que quiere? Si obtiene todo lo que tiene, todo lo que sueña, todo lo que anhela, es próspero en todas las cosas materiales de este mundo. Y consigue todo eso. Pero si finalmente se pierde, la vida es tan pasajera, es tan fútil, que es como la flor del campo, que en la mañana aparece con toda su belleza, con todo su esplendor, y el sol del mediodía le da encima, la quema y la reseca, y después es cortada y ya no queda nada de ella. Así es la vida del hombre. Así lo declaró también el salmista en el Salmo número 90. Moisés escribe este salmo y dice en el versículo 9 en adelante, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Un pensamiento muy rápido. Así dice el salmista que acaban nuestros días como un pensamiento. Y agrega, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es la vida del hombre. 70, 80 años los más robustos nos dice acá, pero con todo eso es fatiga y cansancio. Y pasamos, y se acaba el ser humano. Entonces el texto nos dice acá, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida es tan pasajera. Y el hombre quiere eternizarse y no sabe que es pasajero, que va a pasar, que es como un pensamiento. Y no se prepara el hombre para la eternidad. No se prepara el hombre para estar a cuenta con su Creador, con su Hacedor. Y si ganara el hombre todos los bienes de esta tierra, si obtuviera todos los bienes y las riquezas de esta tierra, que fue lo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto, cuando realiza la tercera tentación, dice la Biblia que Satanás tomó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a un monte muy alto, y desde la altura de ese monte le mostró todos los reinos con su esplendor y con su gloria, y Satanás osadamente le dice a nuestro Señor Jesucristo que si Él se postra y le adora, Él le va a dar todo eso que Él estaba viendo. Y eso es lo que el hombre busca.
los bienes, la riqueza, la gloria de este mundo. Y si lo consigue el hombre, si lo llegara a conseguir, ¿podrá con eso pagar, dar una recompensa por su alma? Es imposible pagar por el rescate de su alma con los bienes materiales de esta tierra. Porque como les dije anteriormente, el precio por nuestra alma ya fue pagado, ya fue saldado y lo pagó nuestro Señor Jesucristo con su sangre, con su sacrificio. Entonces es imposible para el ser humano poder pagar el rescate por su alma. Y el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Llegará el día en que nuestro Señor Jesucristo volverá. Va a haber ese día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y última vez a la tierra. Y en ese día, en ese momento que Él va a venir a hacer juicio sobre la tierra. Va a venir como un juez justo y severo. Ya no va a venir como un cordero manso que hicieron lo que quisieron con Él, sino que ahora va a venir como un juez justo y severo de toda la humanidad. Porque la Biblia también dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio a toda la humanidad. Y el apóstol Pablo también nos habla esto en Romanos capítulo 14. Nos dice lo siguiente, en el versículo número 9 en adelante. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fíjese que no está haciendo distinción aquí el apóstol Pablo, de que primero va a hacer un juicio sobre los cristianos, o que los cristianos no van a pasar por un juicio, o que va a haber un juicio para los gentiles, pero no para los cristianos. El apóstol Pablo dice acá, que todos, dice aquí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude. Nosotros los cristianos vamos a comparecer y vamos a confesar, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y los mundanos también tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, pero para condenación. Nosotros declararemos y confesaremos que Jesucristo es el Señor en ese momento, pero para vida eterna. Y ellos, los gentiles, los que rechazan a Jesucristo, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, pero para condenación eterna. Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude. Entonces, por eso que aquí este versículo 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras que nosotros hacemos son las que dan testimonio quiénes somos nosotros. Si hacemos buenas obras, no es para nuestra salvación, es para dar testimonio de que somos nuevas criaturas. Estas buenas obras, como también dice el apóstol Pablo, que fueron creadas desde antes de la fundación del mundo para que también nosotros anduviésemos en ella. Para esto son las buenas obras, para que andemos en ella, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ella. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude y damos gracias al Señor porque Él hizo esta lección sobre nuestras vidas y podemos cumplir con estos tres prerrogativas. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esto. Dios nos bendiga, amados hermanos. Bien, así concluimos esta escuela dominical, deseándoles,
Amados hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas y fortaleciéndoles, y también usted seguir escudriñando de la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, si Dios lo permite. Nos vemos el próximo domingo, Señor, si el Señor así lo estima conveniente. Que el Señor le bendiga, y dejamos en la continuación del servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo que Dios le siga bendiciendo y guardando junto a su familia. Dios le bendiga, amado hermano. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Hermosa enseñanza. Y por ella le vamos a dar gracias al Señor, orando ante su presencia. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más, invocamos tu santo nombre para darle gracias, Padre amado, por esta oportunidad que usted nos concede de haber oído tu palabra y esta maravillosa enseñanza. Cada día, Padre amado, usted bendiga a su Hijo, dándole la gracia, la sabiduría y la inteligencia, y así bendiga, Padre amado, a su hermosa familia. Grave esta poderosa enseñanza en cada corazón y en cada vida. Sin duda es y va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. 1, 2, 3. Jesús es mi amigo, mi buen amigo.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos ha concedido de poder estar en estos medios de gracia, especialmente en nuestra escuela dominical virtual. Damos gracias al Señor por su palabra, que es la grave en cada vida, en cada corazón. Antes de pasar a la última oración, en donde oramos por las necesidades de nuestros hermanos, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestro servicio general virtual, el cual se dará inicio a las 17 horas. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. A través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora oramos todos ante la presencia de nuestro Señor. Amén. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo le damos muchas gracias por esta oportunidad que usted nos concede poder estar en estos medios de gracia. Padre amado, comenzamos orando, Padre amado, por los necesitados, para que usted abra puertas de trabajo, para que ellos puedan tener el sustento para su familia, y así también te pedimos, Padre, que puedas extender tus manos blancas, poderosas e invisibles, y puedas, Señor, ungir a aquellos que están pasando enfermedades. También le presentamos la lista de peticiones, Señor, para que usted obre. Unja, Padre amado, sus hijos, de sus molleras hasta la planta de sus pies. También le pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestro pastor, por los oficiales diáconos y encargados de clase, Padre Celestial. Cada jefe de cada grupo orgánico, Padre Celestial, te pedimos que usted tenga compasión, te pedimos que usted tenga misericordia de ellos. También te pedimos, Padre amado, por nuestro país, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por nuestro presidente de la República, para que usted le dirija, Padre Celestial. También una bendición especial para nuestros pastores, nuestro pastor Raimundo Leiva Palma, nuestra pastora Ana Suárez Atena, pidiéndole que los guarde, los cuide, los cubra con su sangre y así, Señor, los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies, Padre amado. Muchas gracias por esta oportunidad. Hemos dado inicio a este santo servicio en el nombre de Jesús y en el mismo nombre le damos término. Por lo tanto, Padre amado, recibimos su bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que tenga una bendecida tarde, siempre en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Amén.